noches a todos. Nos vamos a referir en la lectura sobre Marcos, capítulo 10, un capítulo que tiene un total de 52 versículos, ¿sí? Y comienza diciendo así: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía el Señor Jesús. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Verso 32.
Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, bendiga su palabra. Hasta aquí la lectura. Es un pasaje largo, extenso, con varios versículos, como son estos capítulos que estamos tratando de Marcos, ¿no? Bien, hay una primera parte que nos habla el Señor enseñándonos acerca de un tema que no es fácil, ¿no? No es un tema tan sencillo, un tema que a veces el ser humano eh, en el ámbito del matrimonio, matrimonial, a veces hace grandes enredos, ¿no? Grandes dificultades presenta. Y el Señor es claro desde un lugar de la palabra, es claro en los principios escriturales, y en ese sentido podemos ir acompañándonos incluso con otros pasajes respecto a este tema,
tratarlo, ¿sí? Porque este tema es tratado, por ejemplo, en Mateo 5:31, es tratado en Mateo 19:7, es tratado en este lugar que hemos leído en Marcos 10, también en Lucas 16:18, ¿sí? Pero justamente en estos últimos dos, tanto en Lucas 10:16 como Marcos 10, se hace, podríamos decir, no voy a decir la omisión de una exclusión y que podríamos decir que es quizás tanto Marcos como Lucas no citaron todo lo que el Señor dijo, ¿sí? De hecho, se nota cuando uno yo tengo aquí unos manuscritos que me escribí haciendo la comparativa en los distintos, tanto en Mateo como en Mateo en los dos lugares, capítulo 5 y 19, en Marcos y en Lucas, vemos, en Lucas de hecho hay solamente un versículo, ¿sí? Y vemos que tanto en Marcos como en Lucas la escritura es más corta, como que en ambos casos no se ha escrito o no se ha dicho, no se ha mencionado todo lo que el Señor Jesús mencionó. De hecho, en Lucas 16 solamente habla de que el hombre repudia a la mujer, cuando repudia a la mujer o cuando le da carta de divorcio y se casa con otra mujer, ella adultera y, digamos, si el hombre que se casa con la mujer eh, repudiada adultera, ¿no? Y ese es solamente el versículo que tenemos en Lucas 16. Seguramente será estudiado más adelante, pero la amplitud del tema nos lleva a leer todos los pasajes, incluso algunos más que también nos muestra, ¿sí? la aplicación del divorcio, la aplicación escritural, ¿sí? En cuándo es escrituralmente aplicable y cuándo no lo es, y si acontece el trabajo que hay que hacer con la iglesia, principalmente con los ancianos, trabajando y entendiendo cada uno de los casos, que como decíamos al principio, a veces el ser humano hace tantos enredos eh, y presenta distintos escenarios que hay que entender, digamos, qué es lo que realmente ha ocurrido en cada situación, en cada caso, que puede ser muy distinto uno de otros, pero sí hay un precepto escritural, ¿sí? En Mateo 5:31 vemos que el divorcio, si bien se indica prohibido, sí, obviamente, escrituralmente también vemos en Mateo 19:7 que hay una excepción, una excepción que es cuando una de las partes, ¿sí? ha sido culpable de inmoralidad sexual. En ese caso está exceptuado, permitido, Dios no lo ordena, pero en ese caso particular se permite y digamos, de alguna manera la parte inocente tiene, digamos, la posibilidad o la excepción de poder, de alguna manera, puede llegar a casarse nuevamente, escrituralmente, el inocente, y el culpable, sí, por un caso de inmoralidad sexual, de adulterio, sí tiene su marco, digamos, en donde queda sujeto y, digamos, sabemos que está sujeto el hombre y la mujer, obviamente, por ley escritural mientras vivan, ¿sí? Ese es el designio del Señor, de Dios, el principio original, ¿sí? En donde quedamos sujetos una vez casados, mientras el cónyuge esté vivo, ¿no? Claramente. Eso está en Romanos 7:2 al 3. Pero tomé también nota de algunos textos como Malaquías 2:13 al 16. Y en el 16 dice que el Señor aborrece al repudio, ¿sí? No escritural, o sea, el divorcio no permitido en la escritura, ¿sí? Sin embargo, en Jeremías 3:8 es un texto para estudiar y para ampliar. La verdad que cuando el tiempo no nos da para tanto, pero el Señor allí muestra
que ha despedido a Israel y le ha presentado carta de divorcio. El Señor odia el repudio, pero no al divorcio, pero no todo. No a todo divorcio. Hay una excepción, y es la que se presenta en Mateo 19:7, que, como decíamos, quizás aquí en Marcos 10 no está dicho todo lo que el Señor había dicho en ese momento, en ese contexto, como hemos leído con los fariseos. Los fariseos se venían desde un contexto de legalismo, ¿no? De formalismo, a buscarle tentarle al Señor con preguntas tanto en Mateo como en Marcos. En Mateo le dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y en Marcos 10 hemos leído que les pregunta, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? En Mateo el Señor comienza explicando el principio: varón y hembra se crearon, dejarán al padre y a la madre y se unirán, serán una sola carne. Lo que Dios juntó no debe separarlo ni el hombre ni la mujer, claramente. Se refiere al hombre ahí, pero ni hombre ni mujer. Y también en Marcos esto lo dice en los versículos 6 al 9, ¿no? En Marcos comienza el Señor haciendo la pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Y en Mateo hay otra pregunta que hacen los fariseos, como que si cruzamos los escritos encontramos el diálogo, podemos llegar a armar y entender el diálogo completo. La verdad que no da el tiempo, yo tengo acá una tabla que me hice que muestra un poco todo esto. Los fariseos decían, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Como una contrapregunta a la pregunta del Señor, ¿qué os mandó Moisés? Los fariseos buscaban el legalismo, buscaban el formato de hacerle tentar al Señor, de encontrar algo que en contra de la palabra, si Moisés dijo una cosa y vos decís otra. Y el Señor les enseña. Pensemos que una de las frases al principio, en el verso 1, es importantísima. El Señor estaba para enseñar. De nuevo le enseñaba como solía. Incluso si tenía que dar debate, estaba enseñando el Señor. Y en este caso estaba dando debate contra los fariseos, pero no dejaba de enseñar y de enseñarnos a nosotros. Por eso tenemos la palabra que nos enseña. Y dice, le responde los fariseos, bueno, en este Marcos dice, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. También pensemos el contexto original, cómo era todo, el maltrato que había ante las mujeres. Eran casi despreciadas casi como nada, ¿sí? Por el hombre. Hay muchas enseñanzas para sacar de este pasaje, la verdad. Me estoy extendiendo en este lugar, estoy viendo por el tiempo, ¿no? Hasta incluso ver la atención de Dios, del Señor, sobre la mujer. A veces en el mundo que está hoy, quizá intenta en un auge de atender a la mujer, desde el principio el Señor la atiende a la mujer. El ser humano es en sí mismo el que no presta atención sobre el cuidado que Dios le da y el lugar que Dios le da a la mujer. Y el Señor les dice, bueno, ¿por qué por qué ese permiso? ¿Por qué esas? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os lo permitió. Más al principio no fue así. Hay un principio, hay un origen perfecto. ¿Cuántas cosas degradamos como seres humanos? ¿Y cuántas cosas Dios tuvo que, a través de sus hombres, permitir? Porque no nos olvidemos de aquel pasaje en el principio, con Noé, en donde por la maldad que había en el mundo, Dios tomó una decisión tan tremenda y drástica que cuando la leamos, yo les voy a citar el pasaje para que quede. Yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero relean en ese lugar en donde hasta se dolió el corazón de Dios. Y Dios está atento a nuestro corazón. Lo permitió por la dureza de nuestro corazón. Si Dios tuviera que actuar
por las decisiones que nuestro corazón nos lleva al yerro todo el tiempo, quizás debiera pasar nuevamente lo que pasó en el diluvio. Y el Señor dijo, no lo voy a volver a hacer. ¿Sí? En el principio era perfecto. Ahora he permitido cosas porque si no las permitiría, tendría que aplicar toda mi justicia. ¿Y qué sería de nosotros, no? Ahora, tanto en Mateo 5 como también en Mateo 19, pero en Mateo 5 se marca mucho, ¿sí? En Mateo 5, sin que lo busquemos, se los menciono, 5, 31 y 32, que de hecho viene en el contexto de Mateo. ¿Se acuerdan cuando dice en Mateo, oíste que fue dicho, también fue dicho? Pero esto que se dijo en el Nuevo Testamento, yo les planteo el desafío más grande aún. No adulterarás, pero bueno, el Señor plantea, no mirarás a una mujer. Mateo 5, por ejemplo, el Señor hablando de la ira, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, etcétera, etcétera. Jesús y el adulterio, el 27, Mateo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y en Jesús y el divorcio también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, porque esto está tomado de Deuteronomio 24, del 1 al 4. eh, Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, acá está, en Mateo 5 está la excepción de impureza sexual, de engaño, hace que ella adultere y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. También esto está en Mateo 19, ¿sí? En Marcos, como decíamos, no lo explicita, pero estamos hablando del mismo diálogo y uniendo todos los pasajes podemos conocer cuál es la enseñanza escritural respecto al divorcio, ¿sí? Bueno, los discípulos hacen sus consultas en la casa nuevamente, el Señor le expresa, y la expresión en Marcos es explícita en tanto que es del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Quizás en los otros escritos no esté tan explícito, pero lo importante de Marcos, que si bien no citó algunas cosas que el Señor dijo, sí cita en los versículos 11 y 12 que el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, tanto como la mujer que repudia viceversa, ¿no? Bien, ¿cómo estamos de horario? La verdad que se ha ido bastante el horario. Es importante para este tema otros pasajes que hay que entender y poder visualizar la aplicación del divorcio, como puede ser en 1 Corintios 7, que nos hablan en 1 Corintios 7 en general habla de problemas del matrimonio, mandatos del Señor, ¿sí? Y de ahí sacar varias enseñanzas. En la cuestión del divorcio parece que cada caso puede llegar a ser distinto, ¿sí? Esta es la excepción, ¿sí? Es importante saber que cada anciano de iglesia local tiene que investigar cada caso de manera individual, de poder discernir y poder juzgar en conformidad con la palabra de Dios, ¿no? Y si en algún caso se debe disciplinar, todos los involucrados deberían someterse a la decisión de los ancianos que tienen la responsabilidad de poder juzgar y primeramente discernir eh, el- este, en cada matrimonio la situación que ha acontecido, ¿no? Marcos 10, vamos a mencionar algunas enseñanzas rápidamente de
párrafos que nos quedan. Y, por ejemplo, en el caso de Jesús bendice a los niños, aquí se habla que se le presentaban niños al Señor para que los tocase. En Mateo habla también para que orase por ellos. Y que el Señor enseña en el verso 15 que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entra en él, ¿no? Y el verso 16 cierra que los bendecía a los niños. Eh, es importante poder presentar niños al Señor. Creo que muchos de nosotros, no digo la mayoría, no lo sé, en la congregación, muchos se nos hemos convertido de chicos. Quizás la mayoría, no lo sé, pero podemos decir que muchos. Eh, la importancia, ¿no? de los niños acercándose y que nosotros les acerquemos el Evangelio. Que oremos por los niños y saber de que incluso los grandes tienen que poder aceptar, entender y confesar sus pecados y eh, confiar como un niño en la salvación del Señor. La palabra del Señor es lógica, sí, es lógica, pero es por fe. Entramos a la salvación por fe, arrepintiéndonos, pero es por fe, la fe como un niño. Por eso el Señor dice, entrar al reino de los cielos tienen que confiar y tener fe como un niño. Qué importantes los niños, ¿no? Y en esto podemos también pensar en positivo y ser agradecidos por en la congregación nuestra de poder tener lo que es la escuela bíblica o la clase bíblica para niños, o en algunos lados se le llama la horita feliz, porque es como no lo digo como de manera general, pero podemos decir que casi general, muestra eh, la, la salud evangelística de la congregación, ¿no? El poder llevar el evangelio a los niños. Qué importante. ¿Cuántas escuelas bíblicas, escuelas dominicales con chicos han generado, yo lo digo particularmente por mí, y cada uno tendrá su experiencia, pero han generado justamente la conversión de muchos de los que hoy son nuestros hermanos. El poder haber transitado, el escuchar domingo tras domingo, vez tras vez, la siembra de un corito, la siembra de un mensaje, la siembra de un texto, la participación de que nos haya llevado, sea un tío, un papá, un hermano, un vecino, porque podemos ser vecinos de chicos, como lo es en algunos casos en la iglesia, y un vecino estar llevándolo a escuchar el Evangelio. Lo importante de confiar como un niño. El joven rico, el verso 24, para ser rápido y dar una pequeña enseñanza hoy, ¿sí? Otro día se puede dar otra, y estos pasajes se repiten en los distintos evangelios, en algunos. El verso 24, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La confianza de un niño, tan simple y sin, sin carga encima, hace que sea más fácil entrar en el reino de los cielos. Cuán difícil es para aquel que está cargado y que está con confianza en cosas materiales, en riquezas, en su poder, en su gobierno, en su autosuficiencia, ¿no? Por lo que consiguió, que no es fácil para el hombre subir y adquirir riquezas, pero más difícil es bajar, más difícil es dejarlas.
más difícil es retornar. Cuán difícil es aquellos que confían en las riquezas y no se permiten confiar como un niño ante el Evangelio, ante Dios. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Dice que ellos se asombraron y seguían con miedo. Y me gustó rescatar esta parte, esta palabra, que el Señor entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y lo lleva con una serie de los sucesos que van a acontecer y que van a ocurrir, y después pone un punto y coma y dice, más al tercer día resucitará. ¿Cómo nos tranquiliza el Señor? ¿Cómo nos tranquilizamos? Vamos a la práctica. Ante el miedo, ante el asombro, ante la duda, cómo nos tranquilizamos cuando el Señor nos dice las cosas? ¿Cómo logramos que el Señor nos diga las cosas? Yendo a su palabra, conociendo lo que pasa, entendiendo las circunstancias. ¿De cómo entendemos las circunstancias? Entendiendo su palabra. Incluso nos habla del futuro, nos habla del pasado que se repite. Los principios de Dios son eternos y aplicaron al pasado, aplican al presente y aplican al futuro. La petición de Santiago de Juan, querer ser los primeros, estar a la derecha y a la izquierda del Señor, y que el Señor le conceda lo que ellos querían que les haga, ¿no? Y el Señor dice, ¿sabes que la operación en el mundo es la que ya conocés? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, tienen poder. Eso es lo que aplica en este principio del mundo, y ejercen potestad. Pero a ustedes, que son del reino de Dios, no aplica ese principio. Es al revés, que el que quiera o pretenda o proyecte estar primero, va a ser postrero, y el que es postrero va a ser primero. O sea, dice, hay que ser servidor. Y el Señor se puso como ejemplo, porque fue ejemplo, ¿no? El verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos pide bajar cuando Él lo hizo. Nos está pidiendo algo que Él no haya, que no sepa lo que podemos llegar a sentir eh, en nuestros sentimientos, que no sepa lo que sentimos estando en nuestros zapatos. Él estuvo más que en nuestros zapatos. Él descendió del cielo para servir, para rescatar a muchos. Nos pide bajar, nos pide transitar y dejar, y Él lo hizo. Y el ciego Bartimeo, una enseñanza rápida, estamos a 40 minutos más o menos, disculpen que nos pasamos alrededor de 10 minutos. El ciego Bartimeo, me gusta esta enseñanza para esta noche, referida a las anteriores. Podemos tener miedos, y si vamos a la palabra, si vamos a que el Señor nos diga, Él nos retira el miedo, nos hace ver, nos da claridad. El ambiente del mundo nos lleva a querer cosas que no aplican a nuestro reino. El mundo busca riquezas y señorío y poder, y nosotros estamos para servir, para descender. Y el Señor lo dice, y a través de que nos lo dice, nosotros podemos aprender y ver y visualizar. El ciego Bartimeo dice que oyó, o sea, no podía ver, pero sí podía oír. Ahora, antes de ver, tuvo que oír. Y eso es lo que nos toca a nosotros. A veces queremos ver todo rápido, pero antes tenemos que oír. El ciego dice que oyó que Jesús Nazareno comenzó, y él comenzó a dar voces,
Y hubo un diálogo. Escuchó, le habló al Señor, el Señor le habló a él, le planteó qué quería, y esa es la comunicación que tenemos en su palabra. Leyéndola, lo escuchamos. Orando, le hablamos. Él nos hace ver. A Bartimeo lo hizo ver. Eh, Nada que el Señor no pueda hacer con nosotros, que veamos más allá de nuestra corta vista diaria muchas veces, ¿no? De lo poco que vemos. Cuando nos remitimos al joven rico, dice algo que es un principio eterno y divino. Nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios dentro de su diseño y su divino proyecto. El Señor bendiga su palabra.